La WWE tiene una larga y rica historia llena de momentos memorables y polémicos. La empresa prefiere olvidar algunos de estos momentos más oscuros, por desgracia para ellos, pero por suerte para ti, hoy te los recordaremos. La historia de Katie Vick en 2002 fue uno de los ángulos más insípidos jamás intentados por la WWE. Triple H acusó a Kane de estar involucrado en un accidente de coche que resultó en la muerte de una mujer llamada Katie Vick. La trama giraba en torno a Triple H, acusando a Kane de mantener una relación inapropiada con la mujer fallecida. La historia tomó un giro particularmente perturbador cuando Triple H, vestido como Kane, realizó un acto de necrofilia simulada con un maniquí en un ataúd. El episodio suscitó un amplio rechazo y desdén entre los aficionados, y fue duramente criticado. A menudo se cita como uno de los momentos más insípidos de la historia de la WWE, y es descabellado pensar que el hombre implicado en este segmento sea ahora el director de contenidos y jefe creativo. El Plane Ride from Hell es también uno de los incidentes más infames de la WWE, pero este ocurrió fuera de la pantalla. Ocurrió el 5 de mayo de 2002, durante un vuelo de regreso a Estados Unidos desde el Reino Unido, tras el evento en directo Insurrection Premium. El caos a bordo se ha convertido en legendario por su desenfrenado mal comportamiento y la mala conducta de varias superestrellas de la WWE. Los problemas comenzaron incluso antes de que el avión despegara. El vuelo se retrasó 7 horas debido a las condiciones meteorológicas, durante las cuales los luchadores bebieron en exceso. La barra libre del avión fletado fue reabastecida en múltiples ocasiones, lo que provocó que muchos de los luchadores estuvieran muy intoxicados incluso antes de que el vuelo despegara. Uno de los incidentes más peligrosos fue el protagonizado por Brock Lesnar y Mr. Perfect. Lo que empezó como un combate amistoso se convirtió en un grave enfrentamiento en el que ambos se estrellaron contra la puerta de salida de emergencia. Este incidente estuvo a punto de provocar la apertura de la puerta en pleno vuelo, lo que podría haber provocado una despresurización catastrófica. Fueron necesarios varios luchadores, entre ellos Triple H y Fit Finlay, para poner fin a la pelea. Ric Flair, conocido por sus extravagantes y a menudo inapropiadas payasadas, fue uno de los principales agresores. Al parecer, Flair solo llevaba su bata y se exhibió ante las azafatas Tara Lynn Capellano y Heidi Doyle, haciendo insinuaciones inapropiadas y tocando a Doyle en contra de su voluntad. Estas acciones dieron lugar a una demanda que finalmente se resolvió extrajudicialmente. Scott Hall fue otro luchador cuyo comportamiento fue problemático. Hall, que sufría problemas de drogadicción, estaba muy ebrio y supuestamente acosó a las azafatas, haciendo comentarios lascivos y tirando físicamente de una de ellas sobre su regazo. Más tarde se desmayó y no reaccionó durante el resto del vuelo. En otro altercado se vieron implicados Michael Hayes y John Bradshaw Layfield. Hayes, que había sido bombardeado, lo que significa que le habían dado un sedante sin su conocimiento, golpeó a Bradshaw mientras dormía, reabriendo un corte en la frente de Bradshaw. Bradshaw respondió noqueando a Hayes. Más tarde, X-Pac le cortó la coleta a Hayes a modo de broma, lo que fue recibido con vítores por parte de los demás luchadores. Dustin Rhodes, al que quizá conozcas como Goldust, también provocó una escena al cantar borracho Pledging My Love a su exmujer, Terry Runnels, por el sistema de megafonía del avión. Este comportamiento fue especialmente incómodo e inquietante para Runnels, que ya estaba lidiando con las secuelas de su relación. Jim Ross, que viajaba en el avión, tuvo que intervenir y decirle a Dustin que se sentara. Las consecuencias de este viaje infernal en avión fueron importantes. Varios luchadores se enfrentaron a medidas disciplinarias. Curt Hennig fue despedido de la WWE poco después del incidente y Scott Hall también fue despedido. El incidente puso de relieve los problemas generalizados de abuso de sustancias y mala conducta en la WWE en ese momento, lo que llevó a un mayor escrutinio y cambios en las políticas de la compañía con respecto al comportamiento y la conducta de los luchadores. Hablando de cambios en las políticas de la empresa WWE, el fin de semana del 22 al 24 de junio de 2007, Chris Benoit, un luchador muy respetado, asesinó a su mujer, Nancy,
y a su hijo de 7 años, Daniel, antes de quitarse la vida en su casa de Fayetteville, Georgia. Benoit había enviado crípticos mensajes de texto a sus amigos, entre ellos el también luchador Chavo Guerrero, lo que llevó a la policía a comprobar su estado. El descubrimiento de los cadáveres conmocionó a la comunidad de la lucha libre y a los aficionados de todo el mundo. Nancy apareció atada de pies y manos y estrangulada con una cuerda. Su cuerpo apareció envuelto en una toalla y con una Biblia a su lado. Al día siguiente, Benoit administró Xanax a su hijo Daniel, sedándolo antes de asfixiarlo. El cuerpo de Daniel también fue encontrado con una Biblia colocada a su lado. El 24 de junio, Benoit se ahorcó utilizando una máquina de pesas en el gimnasio de su casa. Esta tragedia conmocionó al mundo de la lucha libre y dio lugar a un amplio escrutinio de la gestión de la WWE, de las conmociones cerebrales, el consumo de drogas y la salud mental. Es uno de los sucesos más tristemente célebres e inquietantes de la historia de la WWE. Se han propuesto varios factores para explicar las acciones de Benoit. El cerebro de Benoit fue examinado póstumamente y se descubrió que estaba gravemente dañado, parecido al de un paciente de Alzheimer de 85 años. Este daño se atribuyó a las repetidas conmociones cerebrales y traumatismos craneales sufridos a lo largo de su carrera como luchador. Los expertos creen que estos daños cerebrales desempeñaron un papel importante en su estado mental antes de cometer los asesinatos. En el momento de su muerte, Benoit tenía niveles elevados de testosterona en el organismo, lo que indica un abuso de esteroides. Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que se tratara de una rabia por esteroides, un trastorno caracterizado por un comportamiento repentino y agresivo, los expertos dudaron más tarde de esta explicación debido a la naturaleza premeditada de los asesinatos. Benoit también se había visto profundamente afectado por la muerte de su amigo íntimo y compañero de lucha Eddie Guerrero en 2005. La depresión y la inestabilidad emocional de Benoit empeoraron tras el fallecimiento de Eddie y mostró signos de grave dolor y distanciamiento de quienes le rodeaban. Inmediatamente después, la WWE emitió un programa de homenaje a Benoit, ya que aún no conocían los detalles del crimen. Cuando se conocieron los hechos, la WWE se enfrentó a una fuerte reacción y se distanció rápidamente de Benoit, eliminando sus combates y cualquier referencia a él de su programación y su sitio web. La tragedia tuvo profundas repercusiones en la industria de la lucha libre, sobre todo en lo que respecta a la seguridad y la salud de los artistas. Provocó debates sobre los efectos a largo plazo de las conmociones cerebrales y la prevalencia del uso de esteroides en la lucha libre profesional. Posteriormente, la WWE aplicó su política de bienestar de forma más rigurosa, centrándose en los controles de drogas y la supervisión de la salud mental de sus talentos. La tragedia de Chris Benoit sigue siendo un oscuro capítulo de la historia de la WWE, que pone de relieve las consecuencias potencialmente devastadoras de las lesiones cerebrales no tratadas y las presiones a las que se enfrentan los luchadores profesionales. El suceso sigue influyendo en los debates sobre la salud de los atletas y las responsabilidades éticas de las organizaciones deportivas. Sable, una de las principales estrellas femeninas de la WWE a finales de los 90, presentó una demanda muy publicitada de $110 millones contra la empresa en 1999. Sable, cuyo verdadero nombre es Rena Marlette Lesnar, alegó acoso sexual y condiciones de trabajo inseguras, afirmando que la WWE intentó humillarla obligándola a hacer topless. Sable fue una estrella importante durante la Attitude Era y una de las favoritas de los fans que participó en historias de gran repercusión. Sin embargo, su relación con la empresa se deterioró debido a diversos problemas entre bastidores y a desacuerdos sobre su papel y el trato que recibía. En la demanda, citó incidentes en los que se le pidió que actuara en tramas y situaciones degradantes que la hacían sentirse incómoda. Una de sus quejas más notables fue que le pidieron que participara en un combate que ella consideraba inseguro, lo que la llevó a insistir en que se incluyera en su contrato
la cláusula no bump, que significaba que no recibiría golpes físicos ni caídas durante los combates. La demanda también puso de relieve las exigencias físicas y la falta de protección adecuada para los artistas. La popularidad de Sable la había convertido en una figura clave de la programación de la WWE, pero su negativa a participar en determinados tipos de combates provocó fricciones tanto con los directivos como con otros luchadores. Esta tensión se vio exacerbada por su rápido ascenso a la fama y su percepción de falta de respeto por el negocio de la lucha libre, lo que provocó el resentimiento de sus compañeros. La decisión de Sable de presentar la demanda también se consideró un movimiento estratégico para asegurarse su salida de la empresa. Su objetivo era iniciar una carrera en Hollywood, aprovechando su fama y sus apariciones en los medios de comunicación, como Playboy, para establecerse fuera de la lucha libre. Finalmente, la demanda se resolvió extrajudicialmente y los términos del acuerdo se mantuvieron confidenciales. Sin embargo, permitió a Sable abandonar la WWE, aunque regresó brevemente en 2003, antes de marcharse de nuevo en 2004, para centrarse en su vida personal y su familia. A finales de la década de 1990, la WWE se aprovechó de los problemas de alcoholismo de Road Warrior Hawk para incorporarlos a su historia. Los problemas de Hawk formaron parte de un polémico ángulo en el que se le presentaba como un lastre para su compañero de equipo, Animal. Esta historia se consideró explotadora y de mal gusto, y desde entonces, la WWE ha evitado mencionarla. Se trata de uno de los ángulos más controvertidos y delicados jamás realizados en la lucha libre profesional. Este ángulo se emitió como parte de la Attitude Era de la WWE, una época conocida por ampliar los límites de la narrativa tradicional de la lucha libre. Hawk, cuyo verdadero nombre era Michael Hegstrand, era la mitad del emblemático equipo de la WWE, The Road Warriors, también conocido como The Legion of Doom. La historia comenzó en 1998, cuando el equipo pasó a llamarse LOD 2000, con la incorporación de un tercer miembro, Darren Drozdov, conocido como Droz. La historia tomó un cariz oscuro cuando empezó a reflejar las luchas de Hawk en la vida real contra el abuso de sustancias. La historia presentaba a Hawk como un alcohólico fuera de control, que a menudo aparecía desordenado e intoxicado durante las retransmisiones. Se le veía incapaz de rendir y su comportamiento errático se ponía de relieve durante los combates y los segmentos. La trama se intensificó cuando Hawk empezó a mostrar signos de tendencias suicidas que culminaron en un inquietante segmento en el que se subió a lo alto del Titantron, la gran pantalla utilizada en los eventos de la WWE, y amenazó con tirarse. En la historia, Droz subió tras él, aparentemente para convencerle, pero acabó empujándole de la estructura. Este ángulo fue muy criticado por su insensibilidad, ya que reflejaba fielmente los problemas de Hawk en la vida real con las drogas y el alcohol. Muchos aficionados y críticos de lucha consideraron que la historia era de mal gusto y explotadora. Hawk y su compañero de equipo, Animal, estaban muy disgustados con la forma en que se manejó la historia, y era comprensible. Creían que se había faltado al respeto a las luchas personales de Hawk y que se había empañado el legado de los Road Warriors. La recepción negativa de la historia y el coste personal contribuyeron a la salida del dúo de la WWE a finales de ese año. El legado de esta historia se considera a menudo un cuento con moraleja sobre los peligros de incorporar problemas personales de la vida real en las historias de lucha libre. Sirve como ejemplo del enfoque a menudo imprudente de la Attitude Era con respecto a los contenidos atrevidos, dando prioridad al valor de choque sobre el bienestar de sus intérpretes. En un segmento de 1999, Big Boss Man interrumpió el funeral del padre de Big Show, encadenando el ataúd la historia de la WWE. Es un episodio que WWE no destaca en su programación. El ángulo comenzó cuando Big Show fue informado en un episodio de Monday Night Raw que su padre había fallecido. Más tarde, las imágenes de vigilancia de GTV revelaron que la notificación era una treta orquestada por Big Boss Man, que había sobornado a un falso policía para que diera la falsa noticia. Boss Man
utilizó este engaño para atormentar aún más a Big Show, con el objetivo de establecerse como uno de los mayores personajes heel de la WWE en ese momento. La historia se intensificó con una serie de crueles y extrañas payasadas. Boss Man se burló de Big Show con un poema de mal gusto durante un falso segmento conmemorativo y, en otra ocasión, destrozó una preciada reliquia familiar, un reloj que había pertenecido al abuelo de Big Show. Esta escalada condujo a uno de los momentos más notorios, el funeral escenificado. Durante el segmento del funeral televisado, Big Show estaba haciendo un elogio de su padre cuando Boss Man interrumpió el servicio. Boss Man encadenó el ataúd a su coche y se lo llevó mientras Big Show saltaba encima, intentando detenerlo, en una escena absurda y dramática. El segmento, rodado en un cementerio real, fue criticado no solo por su contenido en las tumbas durante el rodaje. Según el productor de la WWE, Bruce Pritchard, la escena fue tan caótica que se les prohibió volver a utilizar ese cementerio debido a los daños y molestias WWE de traspasar los límites del buen gusto para causar impacto. A pesar de la controversia, la historia ayudó a consolidar el personaje de Big Show y le llevó a conquistar el campeonato de la WWE. Ese mismo año en Survivor Series 1999, el argumento sigue siendo una parte memorable, aunque polémica, de la historia de la WWE, que ilustra los extremos de las narrativas del entretenimiento de la lucha libre durante esa época. Sin embargo, en lo que respecta a la Attitude Era, siempre habrá un rostro asociado a ella, Stone Cold Steve Austin. Sin embargo, aunque Stone Cold es uno de los luchadores más célebres de la historia de la WWE, su carrera se ha visto empañada por acusaciones de maltrato doméstico. En 2002, Austin fue detenido y acusado de maltrato doméstico contra su entonces esposa, Debra Marshall, y en 2004, otra exnovia, Tess Broussard, también le acusó de agredirla. La WWE ha evitado en gran medida hablar de estos incidentes en las retrospectivas sobre la carrera de Austin, prefiriendo centrarse en sus logros en el ring y su popularidad. En junio de 2002, Austin fue detenido después de que Debra llamara a la policía denunciando que la había golpeado en la cabeza, la espalda y las piernas. La policía observó lesiones evidentes, incluida una gran roncha en la cara. Austin fue acusado de malos tratos en el ámbito familiar, cargo al que se declaró inocente en noviembre de 2002. Se le condenó a 1 año de libertad condicional, a pagar una multa de $1,000 y a realizar 80 horas de servicios a la comunidad, además de asistir a terapia contra la violencia doméstica. Más tarde, Debra Marshall habló públicamente de los malos tratos. Atribuyó parte del comportamiento violento de Austin al consumo de esteroides y describió casos de ataques de ira por esteroides y comportamiento paranoico. Debra también mencionó que el alcohol estuvo implicado durante el último ataque, en el que sintió que su vida corría peligro. A pesar de estas graves acusaciones, Austin regresó a la WWE poco después de cumplir con sus obligaciones legales y continuó siendo una figura prominente en la lucha libre. En otro incidente denunciado en marzo de 2004, Austin fue acusado de agredir a su novia, Tess Broussard. Según el informe policial, el altercado se produjo durante una discusión sobre su problemática relación. Tess afirmó que Austin se puso irritable, le gritó y luego la agredió físicamente tirándola al suelo. Este incidente puso aún más de relieve un patrón de comportamiento abusivo, ya que no era la primera vez que Austin era acusado de tales acciones. La WWE, en su mayor parte, no abordó públicamente estos incidentes en profundidad, probablemente debido a la inmensa popularidad de Austin y a las posibles implicaciones financieras para la empresa. Desde entonces, Debra Marshall se ha convertido en una defensora de la violencia doméstica y ha hablado sobre los problemas de abuso en la industria de la lucha libre. Estos incidentes han ensombrecido durante mucho tiempo la carrera de Austin, revelando una faceta problemática de su persona que contrasta fuertemente con su imagen pública de amado héroe de la lucha libre. Momentos como este forman parte de la historia de la WWE fuera de la pantalla, pero la empresa evita mencionarlos para mantener su imagen y narrativa actuales. Después de todo, no sería la primera ni la última vez que WWE prioriza sus esfuerzos de relaciones públicas sobre hacer lo correcto. Por ejemplo,
la relación de WWE con Arabia Saudita ha sido una fuente importante de controversia desde su inicio en 2018, particularmente debido al clima geopolítico del país y a cuestiones de derechos humanos. Esta asociación, que forma parte de la iniciativa Vision 2030 de Arabia Saudí, destinada a diversificar su economía y mejorar su imagen global, implica que WWE organice múltiples eventos importantes en el país anualmente, como el Greatest Royal Rumble, Crown Jewel y Super Showdown. Los críticos han analizado duramente esta relación debido al historial de derechos humanos de Arabia Saudí, incluido su trato a las mujeres, las personas LGBTQ+, y los disidentes políticos. La crítica más prominente surgió tras el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, que las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que fue ordenado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Los críticos acusaron a WWE de participar en un lavado deportivo, al continuar su asociación con el gobierno saudí tras el asesinato del periodista. A pesar de las críticas generalizadas en todo el mundo y de los llamamientos a cancelar los eventos, WWE continuó con su lucrativo acuerdo, provocando la reacción de los aficionados, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos. WWE siguió adelante con Crown Jewel poco después del asesinato de Khashoggi, enmarcando la decisión como puramente comercial. Esta medida provocó una reacción generalizada y dio lugar a llamamientos a boicotear los eventos de la WWE y su servicio de streaming WWE Network. Inicialmente, los eventos de la WWE en Arabia Saudí también fueron objeto de críticas adicionales por no incluir artistas femeninas debido a las leyes locales que restringen la participación de las mujeres en los deportes. Sin embargo, se han hecho progresos en los últimos años y el primer combate femenino en Arabia Saudí tuvo lugar en Crown Jewel en 2019 entre Natalya y Lacey Evans. A pesar de esto, las mujeres en estos eventos a menudo se enfrentan a estrictos códigos de vestimenta y otras limitaciones, lo que refleja las continuas restricciones sociales dentro del reino. Otro incidente significativo ocurrió en 2019, cuando un vuelo charter que transportaba talentos de WWE se retrasó en Arabia Saudita durante varias horas después de Crown Jewel. Mientras que WWE citó problemas mecánicos, los informes sugirieron que el retraso ocurrió debido a una disputa financiera entre WWE y los funcionarios saudíes, supuestamente exacerbada por la decisión de Vince McMahon de cortar temporalmente la transmisión en vivo a las audiencias saudíes por problemas de pago. Este incidente agravó las tensiones y suscitó nuevas preocupaciones sobre la seguridad y los problemas logísticos de estos eventos. Desde el punto de vista financiero, el acuerdo es muy lucrativo para la WWE, ya que según los informes, le reporta $50 millones por evento. Este importante flujo de ingresos es crucial para la WWE, pero también pone de relieve los dilemas éticos y de relaciones públicas que plantea el mantenimiento de una asociación de este tipo. La óptica de dar prioridad a los beneficios económicos sobre las cuestiones de derechos humanos ha sido un tema recurrente en las críticas de figuras de los medios de comunicación, aficionados y grupos de defensa. A pesar de las continuas controversias, la WWE sigue celebrando eventos en Arabia Saudí, sopesando los beneficios económicos y las reacciones por las prácticas políticas y de derechos humanos del reino. La postura de la empresa sigue siendo que estos eventos forman parte de un esfuerzo más amplio para ampliar su alcance global y promover el intercambio cultural, incluso mientras navegan por el complejo panorama ético que conlleva esta asociación. Hablando de asuntos legales entre bastidores, sería imposible hacer un video sobre momentos oscuros que la WWE quiere que olvides sin mencionar el que posiblemente sea su momento más grande y oscuro. A principios de la década de 1990, el presidente de la WWE, Vince McMahon, se enfrentó a graves problemas legales cuando fue acusado de cargos relacionados con la distribución de esteroides anabolizantes. El juicio,
que tuvo lugar en 1994, se centró en las acusaciones de que McMahon había estado suministrando esteroides a sus luchadores. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación y varios luchadores de alto nivel, entre ellos Hulk Hogan, testificaron. Al final, Vince McMahon fue absuelto de los cargos, pero el escándalo tuvo consecuencias duraderas para la WWE, ya que dio lugar a políticas de bienestar más estrictas y a un mayor escrutinio de las prácticas de la empresa. Vince McMahon siempre ha sido sinónimo de polémica y es responsable de generar controversia, tanto fuera como dentro de la pantalla. Si necesitas algún ejemplo, no busques más porque la siguiente historia fue idea suya. A principios de 2008, la WWE emitió brevemente una historia protagonizada por Katie Lea y Paul Burchill, un dúo de hermanos, en la que se insinuaba una relación incestuosa. La idea pretendía introducir una nueva dinámica para los personajes de Paul Burchill y Katie Lea, interpretados por los hermanos en la vida real, Paul y Katarina Waters, también conocida como Winter en TNA. El concepto se insinuaba sutilmente a través de sus interacciones, con frases como «lo que Katie Lea quiere, Katie Lea lo consigue», que sugerían un vínculo anormalmente estrecho entre ellos. La idea de la historia vino de Vince McMahon, por supuesto, que ha tenido un historial de intentos de introducir ángulos controvertidos, incluyendo otras historias de incesto propuestas que implican a su propia familia y otros luchadores. El dúo Burchill y Katie tenía un potencial significativo para el desarrollo de la historia. Sin embargo, el ángulo propuesto coincidió con la transición de la WWE a una clasificación TVPG. Este cambio en las normas de programación hizo que la idea de una historia de incesto fuera muy inapropiada y problemática para la nueva audiencia demográfica a la que se dirigía la WWE. La naturaleza controvertida de la historia y el cambio en el contenido de la programación de la WWE hicieron que se abandonara la idea. Burchill y Waters continuaron trabajando en WWE, pero sin la polémica trama, sus personajes no recibieron el mismo nivel de protagonismo y enfoque creativo previsto inicialmente. Katarina Waters reflexionó más tarde sobre el ángulo, mencionando que, si bien tenía el potencial de ser intrigante y llamar la atención, también tenía riesgos significativos y podría haber terminado desastrosamente. La historia del incesto entre Katie Lea y Paul Burchill ejemplifica las controvertidas decisiones creativas de la WWE y el equilibrio entre sobrepasar los límites y respetar las normas de contenido aceptables. Debido a la recepción negativa, sigue siendo una parte lamentable del pasado de la WWE que la empresa prefiere ignorar. ¿Cuál fue el momento más oscuro de la WWE que crees que la empresa quiere desesperadamente que todos los fans olviden? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.